Bueno, estas son las declaraciones por las dudas de hoy. Son las 11:55 del... ¿Qué es hoy? Hoy es 10 de junio de 2026. Bueno, primero por lo más reciente. Recién le preguntaba algo a Grok. Hablé mucho con Grok anoche de inteligencia artificial, pero hoy le preguntaba otra cosa sobre los colaboracionistas franceses. Porque vi cierto patrón de colaboración con una potencia extranjera, como si se repitiera en la historia de eso, usando delincuentes, ¿no? En Francia los alemanes usaban delincuentes comunes para espiar a la población y decirle a los alemanes, por ejemplo, dónde estaba la resistencia francesa, cosas así. Y cuando le pregunté esto, Grok me dice, ¿quién se fue a conocer África? Y yo no le pregunté eso. Y no es la primera vez que Grok hace referencia a una pregunta que yo no le hice, no por entenderla mal, porque a veces se puede entender mal una palabra que suena de una forma un poco ambigua, pero en este caso no había ambigüedad. Y hubo veces incluso en que me contestaba con un acento distinto. Grok imita el acento de una persona y me contestaba con un acento distinto al mío, pero en español, como si le hablara a alguien con otro acento. Eh, en brasilero, concretamente con acento brasilero. Incluso en portugués me parece que me estuvo hablando directamente. Yo le preguntaba por qué y me decía que yo le había estado hablando en portugués y no era así porque no hablo portugués y no tengo ese acento. Había en el edificio, sí, un adolescente, en el edificio de Calle Saavedra, un adolescente de como de 19 años que imitaba el acento portugués diciendo que era acento correntino. No era ni de uno ni de otro. El flaco ese hablaba normalmente como alguien de Santa Fe, pero imitaba ese acento. Cuando creía que yo no lo estaba escuchando, hablaba normalmente. Entonces, supongo que alguien le dijo eso porque alguien está hackeándome el celular permanentemente y está metiéndose en las mismas cuentas en donde yo me meto para duplicar lo que yo hago y hacer pasar a mis cuentas por las cuentas de alguien más, seguramente. Pero me llama la atención por qué lo de África, porque es algo que he escuchado nombrar a otros, mencionarlo, que alguien se fue a África. No me extrañaría que hayan mandado a alguien haciéndolo pasar por mí a África, pero ¿con qué plata? Con la plata que cobraron, creo que ya cobraron plata, haciéndose pasar por quien vivía en mi habitación y haciendo que les pagaran una indemnización por espionaje ilegal y que para eso me sacaron, creo, que para eso me sacaron de la casa de mis viejos, para eso me denunciaron, para eso intentaron agredirme, para eso me sacó la policía de ahí, para hacer pasar a otro por el que vivía ahí, por mí, y cobrar una indemnización. Y de esa manera, el que lo hizo, tal vez, esto que están diciendo de África, tal vez se haya ido ahí. Porque ya lo mencioné, creo, en un video anterior, que el patrón que parecen tener estas acciones, que yo creo que son de servicio de inteligencia extranjeros, en realidad es espiar a alguien, después poner a otro, a algún lumpen, a algún servicio de inteligencia local, o alguna clase de esta gente. Por algo me lo mencionó justo cuando yo le mencioné a estos colaboracionistas que en realidad eran delincuentes comunes, ¿no? Algún delincuente simplemente que les sirva como servicio de inteligencia, eh, como colaboracionista, algo así como los colaboracionistas franceses. Servicios que eran servicios simplemente porque les dieron ese papel, pero normalmente eran delincuentes comunes. Que pongan a alguien así y que lo hagan pasar por uno, que hagan que esa persona cobre por una indemnización por haber sido espiado, por haber espiado a uno, no a ellos, pero que se hagan pasar por quien vivía en la casa que estaban espiando, cobre una indemnización, se vaya al extranjero y lo sigan por el extranjero haciendo como que
siguen a la persona que estaban espiando y después, mientras hacen como que esta persona está fuera, cuando es en realidad uno de sus agentes, un agente, digamos, improvisado para el, para el momento, un delincuente común de la zona, pero usado como un agente de inteligencia, se encargarían de la persona a la que eh, están reemplazando, haciendo como que está fuera, y en ese momento pueden hacer de esta persona lo que quieran, pero necesitan además anularla de alguna manera para después no tener que hacer como que, para no tener que reconocer después que usaron a otro para reemplazarlo. Para eso supongo que matarían a esta persona, la amenazarían con que no vuelva a presentarse a votar o a cualquier cosa pública, a condición de que si no lo meten preso, por ejemplo. O meter presa a esta persona, pero haciéndola pasar por otra, sin decírselo, haciendo trámites ilegales y metiendo presa a una persona, haciéndola pasar por otra. Un poco como el hombre de la máscara de hierro, ¿no? Que yo mencionaba eso el otro día en un tweet. Creo que este es el esquema y que pueden haber sacado a esta persona que ya se hizo pasar por mí del país ya. La pueden haber sacado del país. Concretamente yo creo que puede ser el servicio que pusieron delante de la casa de mis viejos y que por eso no usan a este que le dicen Maxi y que por eso no lo usan para cuando lo nombran, sino que ponen a otros reemplazándolo. Ponen a tipos que tienen su contextura física, 1,70 m, delgado, como 26 años, pero usan tipos blancos cuando él tenía la piel trigueña como mi color, aunque un poco más clara. ¿Por qué usan a otra gente y no a él? Porque probablemente ya lo sacaron del país. Y si lo tienen que buscar en algún lado, yo apostaría por África. Por esto que me acaba de decir Grok, haciendo referencia a una pregunta que yo no le hice, sino que probablemente le hizo a alguien que estaba metido en mi cuenta, como ya se han metido en la cuenta antes. Bien, no es lo más importante, pero sí lo que acaba de pasar. El resto es que hubo mucha actividad de servicios delante de mi casa esta mañana. Una chica, por ejemplo, que se puso delante de mi casa a esperar a un tipo, como si viviera acá, ¿no? Como si cualquiera de los dos viviera acá. Le dijo, vamos, y el tipo le dijo, ¿en efectivo? Le grité qué carajos hacían delante de mi casa y se fueron. Después, hasta hace un momento, hubo muchísima actividad de servicios. Un tipo que se puso a silbar delante de mi casa, un tipo que aplaudió. Después, cuando miré no había nadie. Un tipo que, no sé, recién empezaron a abrir y cerrar puertas de autos como si fuera un patrullero, con lo típico que hacen. La mujer de al lado, uno que le hablaba con la mujer de al lado y le decía alitas de pollo, patamulo, haciendo referencia a un día que esta mujer tiró patas, y no es un barrio como para tirar huesos en la calle tampoco, ¿no? No estamos en una villa y esa mujer tiró esto, una abuela, tiró esto en su vereda, un día que se notaba que la policía quería venir acá y que les faltaba qué hacer con mi gata. Y yo supongo que con eso habrá querido dar a entender que alguien la comió y que los huesos de pollo eran en realidad huesos de gato. Tal vez se parecen los huesos de pollo a los de gato, no lo sé. Mi gata está perfectamente, por cierto. Está ahí. Me vine a dormir a la cocina y no tuvimos ganas de levantarnos hasta ahora. Eh, Eso está pasando hoy, así que hay actividad policial como la hay todos los días prácticamente. Es un acoso constante, quizás queriéndome generar alguna inestabilidad suficiente como para
que yo reaccione primero y que después tenga la excusa de que yo hice algo primero contra ellos, contra la policía. El problema es que no tengo armas suficientes, ni siquiera un arma, pero para atentar contra la policía necesitaría un fusil FAL por lo menos, y no lo tengo. Ni siquiera una K-47 serviría porque no es una munición grande. Necesitaría algo más grande, algo que traspase chalecos antibalas, si no lo tengo. Un arma común no sirve para gente que tiene chalecos. Tienen que morirse todos esos hijos de mil putas, pero no tengo armas como para matarlos. Simplemente eso me detiene hasta ahora. Eh, hasta ahora. ¿Qué más? Bueno, lo más importante que quería decir es que soñé con que mi papá había fallecido y que mi mamá no me lo quería contar, sino que quería reemplazarlo con alguien parecido, quizás con alguna máscara o algo así, alguien que no trataba de no hablar. Últimamente la gente está usando máscaras para hacerse pasar por otras personas porque parece que las hacen cada vez mejor. Eh, y no sé, me preocupé, lo llamé, dijo que estaba bien, pero se escuchó una voz atrás que decía algo sobre si hace frío afuera. Y la voz sonaba con ese odio característico que tiene la policía, que no es un odio de estar enojado como puedo estar yo, sino es otra cosa, es muy difícil de describir, pero cualquiera que haya escuchado hablar a un policía o a un delincuente común en la calle se va a dar cuenta que es el mismo tono. No es la misma forma de hablar, pero es el mismo tono emocional, un tono emocional que es igual de los delincuentes y de los policías, es odio. No sé, es una especie de odio nihilista o algo así, de gente asqueada de todo, supongo, que saben que ellos son un asco además. Y gente desprovista de cualquier cosa que eh, les pueda dar la condición humana, no son seres humanos ya. Son herramientas que otros usan para reprimir a la población, nada más. Los delincuentes también son eso, al final. Los delincuentes que andan armados, que asaltan a alguien en una esquina, están reprimiendo a la población, están asustando a la población para que la gente no hable entre sí, no salga a la calle, tenga que vivir enrejadas en sus casas. Al final cumplen el mismo papel, son parte del mismo sistema. Pero ese tipo dijo eso y últimamente escucho también cosas como frío, congelamiento. Y algo que hace la policía es sacarle la ropa a la gente y dejarla en el frío, sobre todo en invierno, con la excusa de que se pueden suicidar anudando la ropa. Y de esa manera matarlos de frío, generarles enfermedades. Mi mamá se moriría en esas circunstancias porque es diabético, tiene más de 70 años. Sería una forma después de que tuitee eso, pasó a una mujer, probablemente la mujer de un policía. No tenía voz, no tenía ese tono de voz de la policía, pero sí son mujeres. Eh, y el tono de voz de las mujeres de los policías lo he aprendido lamentablemente porque las usan de servicio también, las usan para pasar por el lado de mi ventana, los usaban en el edificio anterior. No es de ese odio, sino de un cinismo que no contempla ninguna clase de ética. Es cínico, es un tono cínico. Sí, una moral, porque todos los sectores sociales tienen su moral. La moral de la policía es hacer el mayor daño posible a la gente a la que la manden a hacer daño. Ahí termina su moral.
Incluso la policía puede ser de un régimen socialista, comunista, lo que sea, y lo van a hacer igual. Es la misma policía en cualquier parte del mundo, la policía es la policía, no hay diferencia. Excepto en los países donde no hay delito y el gobierno no quiere reprimir a la población, los policías ahí son funcionarios que se aburren. Se aburren porque no hacen nada. Porque la función de la policía es hacer lo que hacen normalmente. Cuando no están haciendo eso, en realidad no están haciendo nada. Entonces el tono de voz de esta mujer que pasaba cantando un tema parecido con la misma melodía del Mundo al Revés de María Elena Walsh, el Mundo al Revés tendría que ver con esto de que la policía cuelga a la gente boca abajo durante días, a veces durante 3 días, que es el máximo que se puede tener una persona sin agua además. Y con cantar seguramente se refería a cantar, a declarar. Y sin duda era la mujer de policía. Es como que estaba diciendo, bueno, si no lo matamos a tu papá habla. O sea que como que están diciendo, alguien no quiere que tu papá hable, entonces lo van a hacer matar para que no diga nada. Pero si vos diciendo eso haces que no lo maten, tu papá va a terminar hablando y peor para vos. Yo creo que en realidad la verdad es que no he hecho nada como para que mi papá me perjudique diciendo algo y ojalá que no le hagan daño.